Mi nombre es Alan. Y esta historia no comienza con fantasmas, ni con un cartucho maldito apareciendo en mi buzón. Comienza con algo mucho más real. La culpa. Tenía 12 años cuando ocurrió el incendio. Éramos 3 niños tontos con demasiado tiempo y cero supervisión. Mi primo Eric, su hermanito Samuel, y yo. Aquel día fuimos al bosque detrás de la casa de mis abuelos. Íbamos seguido. Decíamos que era nuestro pueblo paleta, como en Pokémon. Eric tenía 13. Yo, 12. Samuel, apenas 6. No recuerdo quién trajo los fósforos, ni de quién fue la idea exacta de encender una fogata. Solo sé que fue mía la primera risa, fue mía la primera piedra, y fue mía la decisión de correr. Samuel desapareció entre el humo, y yo simplemente no lo seguí. Tenía miedo. Me dije que él encontraría la salida, que estaba jugando. La policía lo buscó por semanas. Nunca encontraron su cuerpo, solo su gorra derretida. Eric no me culpó, no directamente. Pero desde entonces, algo cambió entre nosotros. Éramos como 2 piezas del mismo puzzle, deformadas por el fuego. Ya no encajábamos. Nos vimos solo unas pocas veces al año. Silencios incómodos. Miradas esquivas. Hasta el día en que me buscó. Fue una tarde gris. Ni siquiera toqué el timbre. Él estaba parado fuera de mi casa, mojado por una llovizna persistente. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, y una mochila gastada colgando de un solo hombro. Alan, dijo. Su voz sonaba diferente, más áspera, más vacía. No respondí. Se acercó. Me miró con una mezcla de rabia contenida y resignación. ¿Tienes tiempo? Asentí. No sabía qué otra cosa hacer. Nos sentamos en la vereda, como hacíamos de chicos. Él abrió su mochila y sacó una Game Boy color morada, medio rayada por el uso, y un cartucho de Pokémon Oro pero sin etiqueta. En su lugar, alguien había escrito con marcador grueso. Jo, en letras irregulares y negras, como si la mano que las escribió no parara de temblar. Me lo entregó sin decir nada. Lo miré. Después miré el cartucho. ¿Dónde lo conseguiste? Eric tragó saliva. Estaba en la caja de cosas de Samuel. Eso me erizó la piel. No creo que... Empecé, pero él me interrumpió. Escúchame. Este juego no es normal. No es un glitch, ni un romac. Tampoco es una broma. Me quedé callado. ¿Te recuerda? Dijo. Te llama. Y si no lo juegas tú te va a encontrar igual. Lo dijo con tanta certeza, tanta frialdad, que me asustó más que cualquier historia de terror. ¿Por qué me lo das a mí? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me miró, no con odio sino con una tristeza profunda, espesa, casi palpable. ¿Por qué tú lo empezaste? Y Samuel, todavía está adentro. Me quedé paralizado. Él se levantó. Antes de irse, dejó algo más sobre mis piernas. Una hoja arrugada, amarilla, sacada de un cuaderno viejo. Tenía un dibujo infantil. Una figura de palitos con una gorra, una fogata, y 2 niños corriendo. Abajo, escrito con lápiz. Alan dijo que volvería por mí. No pude respirar por varios segundos. Cuando levanté la vista, Eric ya no estaba. Pasaron días. Guardé la Game Boy en el cajón más profundo de mi escritorio. No quería tocarla. No quería pensar en Samuel. Pero esa noche algo cambió. Tuve un sueño. Estábamos los 3 en el bosque, otra vez. Eric estaba sonriendo, Samuel también. Pero algo estaba mal. El cielo era rojo. Las hojas, negras. El suelo ardía. Y Samuel me miraba. Sin párpados. Sin boca. Solo sus ojos llenos de fuego. Me desperté con la garganta seca y el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Fui directo al escritorio. Saqué la Game Boy. Metí el cartucho. La encendí. Nintendo. Game Freak. Inicio normal. Hasta que apareció algo que no correspondía. El profesor Oak. Y dijo. Hola, Alan. Me alegra verte de nuevo. Me tembló el pulgar. Presioné A. Oak continuó. Esta vez no lo ignores. Hay algo que debes recordar. Pantalla negra. Ahí supe que ya no podía detenerme. La pantalla volvió del negro. Pero no era el menú habitual de Pokémon Oro. No había logo, ni música. Solo un fondo oscuro, con niebla pixelada en movimiento. Mi personaje no apareció en su habitación. Estaba parado sobre lo que parecía ser la cima de la torre campana. Pero no era como la recordaba. El cielo era estático. No celeste sino de un rojo sucio, teñido como carne quemada. Todo el entorno parecía distorsionado. La música era un zumbido grave, casi una frecuencia como si algo respirara desde el cartucho. Mi personaje no era el clásico Gold. Vestía ropa gris, con manchas oscuras en los hombros y los bordes del pantalón. Su nombre ya estaba preestablecido. Alan. Intenté abrir el menú. Solo tenía un Pokémon. Kindakil, nivel 5. Apodado Samu. Mis dedos se congelaron. No podía dejar de mirar ese nombre. Era Samuel. Estaba en mi equipo.
Toqué el sprite de Kindakill. No sonrió. Su animación era estática. Parecía encogido. Su fuego apagado. Había una opción que no existía en el juego original. Estado emocional. La seleccioné. Y apareció un texto extraño. Samu siente frío. Samu está solo. Samu te recuerda. Tuve que dejar la consola un momento. Mi corazón latía muy fuerte. No estaba preparado para eso. Pero algo dentro de mí, quizá la culpa, o el miedo, o ambas, me empujaba a seguir. La torre no tenía escaleras, ni puertas, solo un borde. Caminé hacia el extremo. Texto en pantalla. ¿Saltas? Sí, no, apreté no. El juego respondió. Como aquella vez no decides tú. El spray de Alan se lanzó por el borde. Pantalla en negro. De pronto, aparecí en una ruta. O eso creí. Era como la ruta 36 pero con colores quemados. Todo el pasto era ceniza. Los árboles, negros, sin hojas. La música estaba distorsionada, como si se reprodujera en reversa y a veces, se colaba un grito ahogado entre los acordes. Cada paso que daba, dejaba un rastro, una línea oscura. Parecía sangre pixelada, pero más densa, más viva. Avancé y vi entrenadores. No se movían, solo estaban quietos, mirando hacia el suelo. Uno de ellos se giró al verme. Su sprite estaba roto, los ojos, vacíos. En lugar de iniciar combate, el cuadro de diálogo apareció. Samuel gritó tu nombre. Seguí caminando. Otro entrenador, igual de estático, dijo. Tú lo viste caer. Uno más. Y corriste. Empecé a temblar. No solo por el juego, sino porque sabía que era verdad. Intenté apagar la consola. No me dejó. Un texto apareció en rojo sobre fondo negro. No puedes cerrar una herida sin ver dentro. Y la pantalla volvió. Mi personaje llegó a un espacio abierto. Un claro del bosque. En el centro una fogata apagada. Reconocí la disposición. Era el sitio exacto donde ocurrió todo. Donde encendimos el fuego aquella tarde. Samuel, Eric y yo. Toqué la frente a la fogata. Texto. Aquí comenzó. Aquí se desintegró. Aquí aún duele. De pronto, mi Kindakill salió solo de la Pokéball. Su sprite comenzó a temblar. Su fuego se encendió. Pero no era naranja. Era negro. Se acercó a la fogata. Y desapareció. Texto. Samu se ofreció. Pero tú no gritaste. En ese momento, la consola vibró. Sí, vibró. Aunque la Game Boy no tiene vibración. Se sintió como un temblor sutil en las manos, que subió por mis brazos hasta la nuca. Entonces una figura apareció. No caminó. No flotó. Simplemente estaba ahí. Ho-Oh. Pero no era Ho-Oh. Era gris. Sus alas estaban rotas. Tenía un ojo sangrante. Y bajo él lo juro. Una sonrisa que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Inició combate. Texto. Ho-Oh, salvaje apareció. Nombre real. Culpa. Nivel. Eterno. Yo no tenía ningún Pokémon. Solo un comando. Confesar. Presioné A. Texto. Muy tarde. Y Ho-Oh usó un movimiento que no existía. Eco ardiente. La pantalla se volvió roja. Y la consola emitió un chillido agudo, más fuerte de lo normal. Como si la placa madre estuviera siendo forzada. Entonces, una imagen borrosa parpadeó en la pantalla. Era una foto. Samuel. Pero no como lo recordaba. Su rostro estaba calcinado. Sus ojos abiertos. Negros. Y sonreía. Después de esa imagen, la pantalla de la Game Boy se congeló. Pero no se apagó. Era como si me obligara a mirar. Como si Samuel estuviera esperando algo. El botón Start no funcionaba. Ningún botón lo hacía. Hasta que presioné Select. Entonces, la pantalla cambió. Un mensaje en letras rojas. El fuego purifica. Pero tú solo miraste arder. La imagen se disolvió lentamente. La escena siguiente mostraba un entorno distorsionado. No era de ningún lugar del juego original. Era un pasillo oscuro, con paredes grises y un suelo que parecía de madera calcinada. Cada paso de mi personaje hacía un sonido seco, hueco. En las paredes, había marcas. No texturas. Dibujos. Infantiles. Mal hechos. Hechos por Samuel. Eran escenas del bosque. De los tres juntos. Luego, solo dos figuras escapando del fuego y una más pequeña quedándose atrás. Pasé por varios de esos dibujos. Hasta que llegué al final del pasillo. Una puerta. Al interactuar, apareció el texto. Samuel aún está ahí. Presioné A. La pantalla negra volvió. Cuando reaparecí, estaba en la habitación de mi abuela. Exactamente como era años atrás. Los muebles. El tapete. Las cortinas viejas. Todo igual, pero con un tono marchito. Mi personaje avanzó automáticamente hasta la cocina. En la mesa, una figura sentada. Samuel. No su sprite normal. Era su versión real, representada con una mezcla grotesca de pixelar y fotografía distorsionada. Su rostro estaba pixelado pero sus ojos eran reales. Y parpadeaban. Lentamente. El cuadro de texto apareció.
No decía nada. Solo puntos suspensivos. Esperé. Luego, más texto. Me dijiste que volverías. Dijiste que era un juego. Yo creí. En ese momento, la pantalla se invirtió. Los colores estallaron en blanco y rojo. Y mi personaje fue absorbido en la oscuridad. Volví a la ruta distorsionada. Ahora, todo estaba cubierto por fuego animado. Y el spray de mi personaje tenía ceniza cayendo de los hombros. Abrí el menú. No tenía Pokémon. Ni objetos. Solo una opción. Samuel. Al seleccionarla, se abría una pantalla con 4 líneas de texto. Cada una se escribía lentamente. Gritó por ti. Te miró correr. Te esperó. Y nunca llegó nadie. En ese instante, alguien tocó mi puerta real. Me sobresalté. Era casi medianoche. Fui a abrir. Pero no había nadie. Solo una gorra. La gorra de Samuel. Exactamente igual a la de ese día. Quemada en los bordes. Aún con olor a humo. No supe si era una broma. O un castigo. Volví corriendo a mi cuarto. Y la Game Boy seguía encendida. Pero la pantalla ya no mostraba sprites. Era un video. Sí, un video borroso, en blanco y negro, como una grabación antigua. Mostraba un bosque, un fuego débil, creciendo, y una voz de niño. Alan. Silencio. Luego. ¿Por qué no vienes? Quise apagarla, tirarla, pero no podía. Era como si cada imagen activara algo en mí. No miedo, remordimiento. Y en medio del bosque en pantalla apareció una figura. No Samuel. Yo. Era yo. Con la misma ropa que esa tarde. Mirando el fuego. Sonriendo. Y luego, dándome la espalda. Texto sobre el video. Tú encendiste. Tú huiste. Y Joe vio todo. En ese momento, el juego volvió al mundo Pokémon. Mi personaje estaba frente a un altar. Había un Pokémon delante. Era una silueta de ceniza. Y tenía el sprite de Samuel. Comenzó un combate. Decía. Fantasma del olvido. Nivel 6, su edad. Mi único ataque era callar. Presioné A. Texto. Demasiado tarde. Samuel atacó con un movimiento llamado ceniza viva. La Game Boy comenzó a calentarse. Literalmente. La parte trasera ardía en mis manos. El sprite de mi personaje comenzó a quemarse. La piel se caía en trozos. Los ojos se fundían. Y el fondo se volvió negro. Pero no como antes. Era negrura real. Total. Y una voz susurró desde los auriculares. No del juego. Desde la consola. Una voz infantil, distorsionada, dijo. ¿Alan te duele ahora? Apagué la consola. La arrojé al suelo. Pero el sonido seguía. No venía del juego. Venía de mí. De adentro. Una voz en mi cabeza. Y esa noche, por primera vez, soñé con ser Samuel. Con correr entre árboles. Con el calor detrás. Con ver a Alan mirarme. Y darme la espalda. Desperté con los brazos cubiertos de ceniza. Manchas grises sobre mi piel. Olían a madera quemada. Fui al baño y me lavé. Y aún así volvieron. No importa cuánto tallara. La ceniza no se iba. Durante el día, los objetos de mi habitación comenzaron a cambiar. Mi espejo se empañaba solo. Y al limpiarlo, veía un cuarto detrás, no el mío. Uno más pequeño. Con juguetes infantiles. El gorro rojo colgado en la pared. Samuel. A veces, la puerta del armario crujía sola. Una vez, encontré dentro la Game Boy. Yo la había tirado al basurero, pero ahí estaba, encendida. La batería no se agotaba. El cartucho seguía caliente. La encendí. Ya no sabía por qué. Quizá ya no tenía opción. Mi personaje estaba frente a una lápida. La pantalla estaba en blanco y negro. El nombre en la lápida. Samuel A. 2001-2007. Siempre esperó. La cámara se alejó. Se reveló un cementerio completo. Todas las lápidas tenían nombres familiares. Eric, Alan, mamá, papá. Todas las fechas de muerte. Hoy. Presioné A. Texto. No hay futuro para quienes niegan el pasado. El juego mostró una escena. Una cinemática animada con un estilo diferente. Más realista. Como si estuviera viendo una película muda, rota, abandonada. La cámara descendía por la torre campana. Piso por piso. Sombras se movían entre las columnas. Hasta llegar al fondo. Donde había un altar. Y una figura. Samuel. Sus ojos eran fuego líquido. Extendía los brazos. Y detrás de él. Joe. Enorme. Deforme. El juego preguntó. ¿Estás listo? Sí. No. Elegí no. Texto. Nunca estuviste. Nunca volviste. Ahora no puedes irte. Comenzó el combate final. Mi personaje estaba en llamas. Cada segundo, su sprite se deshacía un poco más. La pantalla temblaba con cada turno. Contra mí, un nuevo Pokémon. Joe, nivel. Signos de interrogación. Nombre. Juez del recuerdo. Mi único ataque. Suplicar. Al usarlo, el texto dijo. Demasiado tarde para súplicas. Joe usó. Memoria en carne viva.
y la pantalla estalló en rojo. Rojo puro, no rojo pixel. Rojo como sangre. Y entonces la consola me quemó las manos. Literalmente. Solté un grito. 2 marcas en la parte trasera de la Game Boy. Eran cenizas, pero con forma de 2 pequeñas manos. Tiré la consola al suelo. Esta vez, se rompió. Por fin. Pero la pantalla aún parpadeaba entre las grietas. Y el sonido aún salía de los parlantes. Una voz. ¿Ahora me escuchas? Y luego un estruendo. No desde el juego. Desde mi ventana. Corrí. El cielo estaba rojo. No era el atardecer. Y el aire olía a quemado. Bajé a la calle. Mi casa estaba intacta. Pero en el suelo había una persona. Un cuerpo. Era Eric. Desangrado. Los brazos abiertos. Y un cuchillo al lado. En su brazo derecho, tallado con sangre. Alan sabe. Y en el izquierdo. Yo solo entregué el juego. Vomité. Llamé a emergencias. Pero cuando volvieron, no había cuerpo, ni sangre. Solo cenizas. Esa noche, en mi cama, no dormí. Y en el reflejo del televisor apagado, vi a Samuel, sentado sobre mí. Sus ojos brillaban. Y su voz ya no era de niño. Era una mezcla de muchas. Mía. De Eric. De mi madre. Y todas decían. Juega. Pide perdón. Arre. Cuando desperté, estaba en el bosque. El real. Aquel donde Samuel se perdió. Descalzo. Solo. Frente a mí, la fogata. Prendida. Y sobre las brasas. El cartucho. Derretido. Y una nueva voz, dentro de mi mente. No se apaga a lo que aún duele. Desperté en mi cama. O eso creí. Todo parecía normal. El techo. El ventilador. Mi escritorio. Pero había algo raro en el silencio. No era vacío. Era algo contenido. Como si alguien o algo estuviera conteniendo el aliento, esperando que yo notara lo obvio. Me levanté. Cada paso que daba sonaba como crujidos de madera quemada. Fui al espejo del baño. Y ahí estaba. No mi reflejo. Samuel. De pie, detrás de mí. Sus ojos eran brasas vivas. Su piel estaba parcialmente derretida. Y sonreía. Intenté gritar. Pero no pude. Mi voz estaba quemada. Internamente. Corrí a mi habitación. La Game Boy estaba sobre el escritorio. Aunque la había destruido. Aunque la había quemado. Aunque la había enterrado. La encendí. Porque ya no era una decisión. Pantalla negra. Un solo texto. Última oportunidad. Mi personaje estaba en una sala vacía. Sin puertas. Sin ventanas. Sin paredes visibles. Solo un círculo de fuego en el suelo. Y al frente, 2 sprites. Eric. Samuel. Ambos me miraban. El juego me ofrecía una elección. Cargar partida. Borrar archivo. Presioné cargar. El texto cambió. No puedes cargar lo que negaste. Presioné borrar. Tampoco puedes borrar lo que aún arde. Entonces apareció un nuevo comando. Aceptar. Lo seleccioné. La pantalla mostró una escena. Una que yo recordaba pero nunca había contado. Esa tarde, en el bosque. Cuando Samuel corrió al fuego. No fue un accidente. No fue un susto. Fui yo. Yo lo empujé. Samuel siempre fue el favorito. Caprichoso, molesto, y todos le reían las gracias. Incluso Eric lo defendía. Solo es un niño, decía. Pero ese día, yo solo quería que se callara. El fuego lo inicié sin querer. Pero cuando lo vi correr hacia mí, gritando que era mi culpa. No lo pensé. Lo empujé. Y lo dejé quedarse atrás. Por rabia. Por un segundo de odio puro. El juego me lo mostró todo. Frame por frame. El empujón. El grito. La sombra de Eric girándose. El rostro de Samuel. No asustado. Decepcionado. Apareció Joe. Dijo. Alan. ¿Quién fue el verdadero monstruo? En la pantalla, 3 opciones. Eric. Samuel. Tú. Presioné tú. No por valor. Por agotamiento. El juego se congeló. Y una última frase apareció. Entonces acéptalo. El fuego de la pantalla salió de los bordes. No sé si fue un sueño. Una alucinación. Pero sentí que ardía. Mis brazos. Mis piernas. Mi rostro. Y al final, me desmayé. Cuando desperté, estaba en un hospital. Vendado. Había sufrido quemaduras leves. Dijeron que fue un accidente con velas. Pero nadie me creyó cuando pregunté por la Game Boy y les expliqué la historia que pasé. Con Eric. Con Samuel. Volví a casa. La gorra ya no estaba. El cartucho tampoco. Pero al entrar a mi cuarto en la pared, escrito con ceniza. Jugaste. Ahora es tu turno de esperar. Desde entonces. A veces el olor a humo vuelve, incluso sin fuego. Samuel también. En recuerdos y en sueños. La consola quedó en la basura, rota y quemada, como todo lo demás. Y sobre la pared, había una frase escrita con cenizas, que hasta el día de hoy no olvido. Decía, todos lo olvidaron. Pero Joe, recuerda.